Dios les bendiga. Vamos a ver nuestras Biblias en Génesis 22, versículo 1. Y cuando estén ahí, pueden decir amén. 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 Ok, la Biblia dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. ¿Me ayudan ustedes a repetirlo, por favor? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Ok, vamos a sentarnos. Ustedes. Y bueno, quiero contarles la historia que, aunque es muy conocida y muy famosa para el tema de Abraham, yo quiero hacer hincapié en unos detallitos que pude encontrar al volver a leer este pasaje. Y Génesis 22 nos narra que aconteció después de estas cosas, se refería a que Abraham ya tenía la bendición de tener su hijo, ¿no? También Abraham ya había tenido, ya había nacido Ismael. Y sin embargo, empieza la historia entre Abraham y su hijo. Y entonces dice la Biblia que un día Dios le dice a Abraham: oye Abraham, yo quiero que tú me entregues a tu hijo. Quiero que me lo des en sacrificio, quiero que me lo des a tu hijo, ¿no? Y uno de los detalles que yo veo, bueno, es el único hijo de Abraham, ¿no? El único hijo, porque Ismael es otra historia, ¿no? Ya sabemos la historia de Ismael, que no es el hijo de la promesa, el hijo de la promesa es Isaac. Y entonces Dios le pide: dame a tu único hijo, dámelo en honor, ¿no? Ofréceme el holocausto. Y entonces vamos a ver un poquito esto, porque Abraham tenía ya 100 años, ¿no? Se cree muy probable que Isaac, cuando empieza ese relato, cuando es este relato, Abraham ya tenía como, algunos dicen que tenía como 13 años, pero hay otros que se pelean, y ahorita vamos a entrar por qué, pero algunas y la mayoría de las personas que han estudiado esos casos, dicen que Abraham tenía entre los 20 y los 30 años. Isaac tenía entre 20 y 30 años, ¿no? Abraham tenía 100. Entonces, imagínate la idea de que un día Dios llega y le dice: dame a mí, ¿no? Yo quiero pensar que independientemente de que Dios le pidiera que le diera a su hijo, yo creo que a Abraham le dolía más, porque Isaac era el hijo de la promesa. Eso significaba que si Isaac moría, entonces toda la promesa que Dios le había dado a Abraham para sus futuras generaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios lo sacó y le dice: ve el cielo y todas las estrellas que tú puedas contar, de ese tamaño serán tus estrellas, ¿no? Pero cuando Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, yo quiero pensar que en la mente de Abraham como que entra en shock, porque entonces dice: bueno, pues entonces ¿cómo? Si tú me dices que yo voltee a ver el cielo y me vas a decir que ese tamaño es mi descendencia, pues entonces ¿de dónde quieres que yo saque mi descendencia si tú me estás pidiendo, ¿no? Es una situación muy complicada, porque entonces dice la Biblia que durante 3 días Abraham sale de la casa y va caminando con Isaac. Dice que también se acomodó a su burrito y a 2 siervos y vámonos, ¿no? Y entonces van caminando, pero ¿te puedes imaginar el conflicto existencial que tiene la mente de Abraham en esos 3 días? Qué fuerte saber que Dios te está pidiendo que le entregues. Porque se ha dicho que es muy común que los hijos entierren a los padres. No los padres entierran a los hijos, ¿no? Es tan común que dicen que si un hijo pierde a su papá, se le dice huérfano. Y si un papá pierde a un hijo, no hay nombre para eso. Vean el conflicto existencial que tiene Abraham, ¿no? Para que durante 3 días vaya platicando, imagínense todo lo que pudiera haber hablado Abraham, así como que mira el arbolito y qué bonito verde, ¿no? Para no tocar el tema de que en algún momento le va a dar cuello a Isaac. Y entonces los hombros del pobre Isaac van cargando la leña con la que él va a ser sacrificado. La Biblia dice que Abraham tomó la leña, el fuego y un cuchillo con el que le iba a dar cuello a Isaac. Pero obviamente
Abraham no cargaba todo, pues también Isaac. Y si Isaac, por eso se cree que Isaac ya tenía como entre los 20 y los 30 años, porque ya tenía la fortaleza para ayudarle al papá a cargar, ¿no? Imagínate, por 3 días. Y entonces, se puede imaginar la escena que ahí van cargando y van con todo el instrumento necesario para hacer el holocausto. Y entonces Isaac como que se queda, pues traemos la leña, traemos el fuego, ¿no? Traigo el cuchillo. Pero y entonces el animalito al que le vamos a dar cuello, ¿dónde está? Es una pregunta que yo creo que a Isaac se le tuvo que haber hecho a Abraham, ¿no? A fuercita se le tuvo que haber hecho a Abraham. Y entonces, todavía ve más allá, porque Abraham le dice, no te preocupes, Dios va a proveer, ¿no? Pero entonces dice la Biblia que pasados 3 días, Dios le había dicho, donde yo te señale, en ese lugar tú me vas a acercar a tu hijo. En el lugar donde yo te diga, ¿no? Donde tú decidas, en donde yo decida. Entonces, dice la Biblia que 3 días caminó Abraham con Isaac, y entonces Dios le dice, ahí me vas a acercar. En ese lugar, aquí en este lugar te lo vas a hacer. ¿Te puedes imaginar la plática de Abraham con Isaac? ¿Cómo le dices a tu hijo que lo vas a matar? ¿Cómo convences a tu hijo que se tiene que acostar, que aparte de ayudar a hacer el holocausto y poner las piedras y poner los leños, ahora decirle a tu hijo, ahora acuéstate? Y entonces imagínate la escena de Isaac acostado, ¿no? Porque la leña ahorita tenía unos terroristas allá atrás peleándose con las varas de los árboles que le dieron cuello, y estaban jugando así como al faraón con las varas de los árboles, ¿no? Y unos se lastimaron, me imagino, ¿no? Me estaba acordando el día que te lastimaste con las varas, ¿te acuerdas? ¿No? Porque imagínate entonces Isaac acostado en las varas. ¿Tú crees que no le dolió a Isaac acomodarse y todavía ponerse en posición? Imagínate el silencio del cielo. No hay nada de plática en el cielo. Porque Abraham está a punto de sacrificar y enterrarle el cuchillo a su hijo. Y entonces si Abraham levanta el cuchillo, y yo me puedo imaginar que Abraham cierra los ojos, porque qué horrible ha de ser eso, ¿no? Nada más se corta uno de tus hijos y ya quieres ponerte en su lugar, ¿no? Y se enferma uno de tus hijos y quieres darle la vida por él. Y entonces a Isaac cierra los ojos para darle cuello a Isaac. Imagínense, yo creo que hasta apretó los dientes. Y entonces cuando está a punto de clavar el cuchillo, entonces llega un ángel de Dios y le dice, detente, no lo mates. Y entonces ahí se oye un be a lo lejos, ¿no? Y la Biblia dice que era un carnerito que tenía enredados sus cuernitos, sus astas en unas ramas, y entonces Dios proveyó el sacrificio para sí. Y yo quiero que te vayas al versículo 14. Quédate en el 22, 14. Génesis 22, 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, ¿no? Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Sí estamos ahí todos? ¿Sí todos lo leyeron? Amén. Ahora, yo quiero comentarte 3 puntos. Cuando Dios se manifiesta como Jehová Jireh o Jehová es nuestro proveedor, es para asegurarnos 3 cosas. 1, en medio de las pruebas, Dios te va a proveer. Y quiero hacer una aclaración, porque hay 2 cosas en nuestras vidas que podemos padecer. Unas son las tentaciones y otras son las pruebas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia va a radicar en el propósito que exista detrás de cada una de las 2 situaciones que estoy diciendo. El propósito que exista detrás de ese acto que hagas es lo que te va a definir si es una tentación o si es una prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque la tentación, el propósito detrás de la tentación es que te haga caer. Que llegue una desgracia a tu vida y que te haga caer. Vamos a Santiago, libro de Santiago,
capítulo 1. Santiago 1, ¿ya están ahí? Está el pedacito de Hebreos. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ay, perdónenme, no es ese. Santiago 1, 2, ¿verdad? ¿Dije? No, Santiago 1, 13, perdón. Santiago 1, 13. Cuando alguno esté tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Chequen esto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia, hermanos, es una codicia, es una ambición o es un deseo ardiente de hacer algo. ¿Sale? Entonces, si nos regresamos, dice, desde el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, cuando de su propia ambición, es atraído y seducido, lo que te comentaba, ¿no? Una tentación no es algo que esté feo, ¿no? Es algo que te guste. Entonces, cuando es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, es decir, el deseo o la ambición, después de que ha concebido, o sea, después de que lo has hecho, de que has metido una acción en ese deseo, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz al amor. La tentación es algo que te va a hacer caer, ¿no? Y yo les decía, la tentación es algo que te gusta, es sobre algo que te gusta. Pero sin embargo está el otro escenario que es la prueba. Y la prueba es aquello que te va a hacer subir de nivel. La tentación te hace caer, la prueba te hace subir. Y entonces ahora sí vamos a Santiago 1:2. Ahora sí nos regresamos a Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en sí diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba te hace crecer, la tentación te hace caer. ¿Vamos bien? Ahora yo quiero que nos vayamos a Génesis 22:1, ¿no? Y quiero que lo veamos aquí, porque ya teniendo esos dos conceptos de lo que es una prueba y lo que es una tentación, quiero que veamos hasta aconteció después de estas cosas que probó Dios ahora. La situación que iba a pasar a Abraham no era una tentación, no era algo que lo iba a hacer caer, era algo que lo iba a hacer crecer. ¿Vamos bien? Y las pruebas por las que Dios nos hace pasar es para ver si todo lo que hemos aprendido realmente lo hemos aprendido. Es como un examen. Si tú no pasas la prueba del examen, ¿qué te pasa? Aparte que te regañan en tu casa, ¿no? Lo tienes que volver a hacer, ¿no? Te vas a un extraordinario, pero lo tienes que volver a pasar. Y si no lo pasas, lo tienes que volver a pasar. Y si no lo pasas, entonces creo que tienes que hasta repetir el año, ¿no? Entonces, la prueba es algo que va a ser, a ver si como roncas, Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa, ¿no? Y que si sabía él que si él tenía que matar a Isaac, Dios se lo tenía que dar. Si Abraham, imagínense que la historia fuera diferente, que Abraham sí le hubiera dado cuello a Isaac. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11. Atrasito de Santiago. Hebreos 11:17. Chequen esto porque esta es la continuación, bueno, no la continuación, pero es como una aclaración de lo que hubiera pasado. ¿Ya están ahí? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ojo, la prueba de Génesis 22, ¿no? De que le sacrificara a su hijo, ofreció a Isaac
y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham ofrecía a su unigénito. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí déjalo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham mataba a Isaac? Era una prueba, hermanos. No era una tentación, era una prueba. Abraham tenía que crecer y la promesa estaba. Él tenía que recibir su descendencia. Él tenía que ser llamado padre de naciones. Y la única persona sobre cual residía toda la promesa le tenía que dar cuello. ¿Qué hubiera pasado si esa promesa, esa esperanza, esa figura de esperanza a tu futuro hubiera muerto para él? La Biblia dice que entonces, aún así, él lo hubiera levantado de los muertos. Si Abraham hubiera alcanzado a matar a Isaac, Dios se lo tenía que devolver, resucitando. Porque la promesa que Dios nos da se tiene que cumplir. Pero, tienes que pasar. La prueba te va a poner a una situación al límite de tu fe. Y puede ser que esa prueba haga que tu fe, que tus creencias, que tus convicciones sean sacudidas. Pero si nosotros pasamos la prueba, entonces Dios dice en la Biblia que una vez que le iba a dar cuello, Dios le dice, detente, ya te proveí. Cuando tú y yo, hermano, pasemos la prueba, entonces Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Y entonces, habíamos dicho que esta situación nos enseña que Dios, en medio de las pruebas, Dios proveerá. La prueba, hermano, revela lo que hay en el corazón de la gente. Deuteronomio 8:2. ¿Vamos bien? Amén. Deuteronomio 8:2. ¿Están ahí? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Me acordé de la predicación de ese rato. Fui a echarle bronca al pastor. Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué ocupa mi sitio? ¿No? Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová de estos 40 años en el desierto para afligirte, pero ¿para qué? Para probarte. La prueba es para que tú crezcas. Y entonces, más adelante dice, para saber lo que había en tu corazón. La prueba por la que pasamos, hermanos, va a reflejar si como roncas, duermes. Porque muchos decimos, sí, aquí somos bien, le damos cuello al diablo, y, ¿no? Pero cuando entras a la prueba, entonces tu corazón va a salir dentro de toda esa prueba y todo lo que tú tienes en tu corazón va a ser reflejado en tus acciones. Pero cuando pases la prueba, Dios te va a dar poder. Vamos a Hebreos 10:23. ¿Están ahí? Amén. ¿Qué pasa si tú te mantienes firme y pasas la prueba? Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo promete. Cuando tú te mantienes firme en la prueba, sin que nada te mueva y tu convicción en Dios sea la correcta, entonces fiel es el aquel que te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar el cordero que tú necesitas cuando entonces tú pases por alguna crisis. ¿Vamos bien? Además de que Dios nos demuestra que en la prueba Dios va a proveer, la otra situación que Génesis 22 nos dice es que la colaboración te prepara para el momento en que Dios
te va a proveer. Tu participación va a definir o te va a preparar para el momento en que tú recibas lo que tú necesites. Y vamos a esto. Cuando Dios le dice a Abraham, ve y dame a tu hijo, la Biblia nunca señala que Abraham se quejó, ¿no? La Biblia jamás demuestra que Abraham dice, oye, pero entonces ¿de dónde va a venir mi descendencia? Tampoco la Biblia dice que Abraham va y le dice a Sara, porque imagínate si Abraham va y le cuenta a Sara, ¿tú crees que Sara le iba a dejar pasear al hijo? ¿De quién era la prueba? Y entonces Dios le dice, dame a tu hijo, y la Biblia, a pesar de que dice que no se quejó y no fue con el chisme con otra persona, sino que enfrentó el problema, la Biblia dice que a la mañana siguiente él se levantó muy temprano. Muchas veces cuando nosotros estamos en pruebas, lo que menos queremos es enfrentarlas, ¿no? Queremos hacer como tiempo para que no llegue. Pero Abraham lo decide enfrentar, y la Biblia dice que Abraham se levanta muy de temprano. Toma la leña, hermano. Si sabía que tenía que armar un holocausto para matar a su hijo, tenía que llevar todos los instrumentos, ¿no? Entonces él se preparó. La participación de Abraham lo preparó. La obediencia de Abraham al tratar y al entregar a su único hijo lo prepara para que Dios le pueda proveer. Y entonces dice adelante que entonces todavía, pues imagínate lo que platicamos, prepara a Isaac. Yo no me imagino las palabras que Abraham le pudo haber dicho a Isaac para decirle, tú eres el que te vas a morir. Y aún más la Biblia dice que caminan 3 días hasta que encontró el lugar que Dios tenía destinado. Abraham jamás dijo, ay no, nada más a la segunda calle y ahí te mato a mi hijo, ¿no? Abraham obedeció a Dios. La obediencia de nosotros en tiempos de pruebas determina que Dios te pueda proveer. Si nosotros no somos obedientes, hermanos, Dios no nos va a proveer nada. Y muchas veces Dios espera que colaboremos. Porque cuando nosotros nos dispongamos a entregar a nuestro Isaac, cuando en tu corazón entre esa disposición de entregar a tu Isaac, Dios designa tu provisión. Amén. Y hay veces en que nos aferramos a nuestras únicas esperanzas. Abraham, la única esperanza de su descendencia era Isaac. Y así como Abraham, nosotros nos aferramos a muchas cosas de nosotros, a nuestro dinero, a nuestro poder, a nuestras influencias, a nuestro trabajo, a nuestra capacidad, a nuestra belleza, ¿no? También hasta eso, luego nos empoderamos por ser guapos. Pero no hay mejor forma de colaborar con Dios cuando nosotros le decimos, te entrego todo. Te entrego mis recursos, te entrego mis palancas, te entrego mi fuerza, te entrego mi conocimiento, te entrego mi trabajo. Aquí estoy. Y cuando estés a punto de enterrarle el cuchillo a tu Isaac, a tus sueños, a tu trabajo, a tus anhelos, a tu futuro, a tus ilusiones, entonces Dios, así como con Abraham y con Isaac, extenderá su mano y te dirá, no mates tus sueños. No des por perdido todo, porque yo te voy a proveer. No extiendas tu mano sobre tu sueño. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando nosotros decidamos entregarle nuestros sueños a Dios, nuestra pareja a Dios, nuestra esposa, nuestro esposo a Dios, nuestros hijos a Dios, nuestro trabajo a Dios, nuestros planes, nuestra carrera. Y entonces es ahí cuando tú le digas, ¿sabes qué? Todo esto tú me lo has dado, porque Dios nos ha dado todo, hermanos. Cuando nosotros decidamos que todo lo que somos se lo vamos a dar a Dios en tiempo de prueba, entonces Dios va a extender su mano y te va a decir, no mates a tus sueños, porque yo te voy a proveer. Pero si nosotros no pasamos la prueba, hermanos, no somos obedientes, entonces la provisión jamás va a llegar.
Y el tercer punto es: los problemas son espacios donde Dios tiene que mostrar su fidelidad hacia nosotros y proveer en toda necesidad. Y te voy a decir por qué. Porque Dios provee en todo tiempo. ¿Cómo se llama el que canta Ya no soy esclavo, no? Julio Melgar, en uno de sus coros dice: oramos por un milagro cuando el milagro pasa todos los días. Y te voy a decir una cosa, hermanos, que hay veces en que se nos olvida, y claro que se nos olvida, porque todas las necesidades Dios nos las da. Todas las necesidades Dios nos provee, Dios nos sustenta, en todas, hermanos, en todas. Y vamos a Hechos 17:28. ¿Y están ahí? Vamos a verlo aquí en pantalla si quieren. ¿Por qué qué? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Hasta ahí vamos a llegar? Chequen esto. Dios usa nuestra necesidad para proveernos. Y es Dios tan fiel, hermano, que a veces que se nos olvida que Dios es fiel para que tú puedas abrir los ojos cuando te despiertas. Dios es fiel para que tú puedas estirar tan rico en la mañana ahí en tu camita y tú puedas hacer eso. Dios es fiel para que tú te puedas parar y puedas caminar al baño. Dios es fiel para que puedas hacer el baño. Y se los voy a decir porque cuando yo estuve en el hospital, estuve como 15 días, 20 días, no me acuerdo cuánto, pero a mí no me dejaban moverme. Yo no me podía mover de la cama, yo no podía ir al baño, yo no me podía bañar en la regadera, yo tenía que hacer el baño en la cama. Me daban el dichoso cómodo, que es bien incómodo, me daba el cómodo y yo me tenía que ayudar a bañarme porque yo no me podía, porque era peligroso para lo que yo estaba padeciendo en ese entonces, que yo me moviera. Y entonces cuando me dicen, te das de alta, te damos de alta, ya te puedes ir a tu casa, hermanos, para caminar. Me acuerdo que me tuvieron que sacar en silla de ruedas del hospital, porque yo no podía caminar. Alzar un pie para subir los escalones de la casa de mis papás, a mí me mareaba, de por sí con los lentes me mareaba, ¿no? Pero aún así yo me mareaba, porque yo decía, ¿cómo le digo a mi pie que suba? Y les estoy hablando que no tenía la edad de Abraham, yo ya tenía 24 años, 23 años. Porque cuando tú no entiendes que hasta en esas pequeñas cosas Dios te provee salud, o sea, es que debemos entender que hasta en eso, hermanos, respirar. Hay mucha gente que no puede respirar, hay gente que no amaneció, hermanos. Ayer nos enteramos que hace un mes se murió uno de los vecinos y tú así de, ¿cómo? No, pero si estaba bien y estaba vivito y coleando, pues se murió. Porque en esos detalles debemos entender que Dios hasta en esos detalles nos cuida. Dios nos libra de todos los accidentes, hermano. ¿No? Es impresionante. Yo tenía antes la creencia de que me enojaba si yo llegaba tarde, ¿no? Así de que aunque yo sea mi mejor esposo llegara tarde, o que se tardaba el camión, o había un accidente, yo estaba súper enojada, ¿no? Hasta que yo entendí que Dios hasta eso te cuida, te pone tráfico para que tú no experimentes el accidente y te permite no llegar. O sea, si las cosas pasan es porque Dios lo permite, y si no pasan también es porque Dios lo permite. Pero debemos entender y de verdad entender la maravilla de Dios, porque en Él somos, nos movemos y podemos vivir. O sea, la misericordia y la provisión de Dios está a cada segundo, hermano, porque si Dios dice ahorita sí se petapea, ¡fum! Me muero y ya no me puedo mover. Pero Dios en su infinita gracia nos infunde cada día, dice la Biblia, son nuevas sus misericordias. Amén, amén. Dios no solo nos provee lo material, sino también cosas que no se ven, como el valor, la fe y la fortaleza. Y yo quiero decirte que cuando Abraham le va a dar cuello a Isaac, Dios le dice, no te preocupes, aquí está tu provisión, aquí está el cordero. Y quiero enfatizar la definición de provisión. La palabra de provisión se compone de dos palabras, pro y visión.
Pro es antes, visión es ver de antemano. Si Dios es nuestra provisión, Dios ve de antemano lo que necesitamos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de cordero hubiera Dios proveído leña? ¿O hubiera pasado una jirafa? Porque Dios ve de antemano lo que Abraham necesitaba. Abraham necesitaba un cordero, Abraham necesitaba más leña, Abraham necesitaba el cordero. Y entonces Dios, cuando pasamos por la prueba de la fe, de que Dios nos va a sustentar, y pasamos el examen de la prueba, y soltamos todo y decimos, Dios, solamente eres tú, y sé que por ti yo me puedo mover, y no importa que yo tenga carro, y no importa que yo tenga el mejor trabajo, y no importa que yo gane todo el dinero que quiera, porque sin ti yo no tengo nada. Entonces Dios va a ver, y entonces Dios, cuando tú pases por la prueba y sepa Dios que tú te sueltas con Él, entonces Dios te va a proveer tu cordero. Porque el cordero de Marta no es el mismo cordero que el de Areli, no es el mismo cordero que el de Dios. Dios sabe cuál es tu provisión, Dios sabe lo que de antemano tú vas a necesitar cuando pases por la prueba. Pero necesitamos pasar la prueba. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfrentamos la prueba? ¿No han visto Home? ¿No hay lugar como el hogar? ¿Ya lo vieron? ¿El muñequito verde? ¿No lo han visto? Morado, perdón. Es que es verde cuando miente. ¿No? Pero si no lo han visto, ellos tienen la ideología de que hay que correr al peligro. Ven peligro y corren para el otro lado, ¿no? ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos vemos peligro y ¡pum! Corremos? ¿No? ¿Cuántos no ponemos nuestra confianza en Dios? Y quiero comentar otra cosa. La Biblia dice que cuando Abraham va con Isaac al lugar donde le va a matar, la Biblia dice que ellos caminaron por 3 días. Y el número 3 en la Biblia es un número expresado o utilizado para un periodo de fe. El número 3 es un periodo de prueba de fe. ¿A los cuántos días resucitó el Señor Jesús? A los 3 días. La prueba de los 3 días de fe no era para el Señor Jesús, era para los discípulos, ¿no? Dios les dijo, voy a resucitar. Entonces cuando pasan los 3 días, Dios pone en prueba de fe a los discípulos para ver si ellos confiaban en que Dios o Jesús iba a resucitar. Y quiero terminar con esto. 1 Pedro 1:7. No voy a terminar. Ari. 1 Pedro 1. ¿Ya están ahí? Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En dónde? Pero ojo, por un poco de tiempo, si es necesario, dice. Tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Porque la prueba, ¿qué va a hacer? Te va a hacer crecer. Ojo. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, para alcanzar la salvación que está preparada. ¿No, verdad? Me equivoqué. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. El oro, hermanos, cuando el oro es encontrado y es trabajado, el oro entra por muchos procesos en cuanto a sustancias y todo eso. Pero también el oro, hermanos, entra al fuego, a un proceso de fuego.
Y entra el fuego, además de ser además de fundirlo para darle formita a todo lo que va a hacer, también el fuego, el oro entra al fuego para eliminar lo que el oro tiene más. Lo que estorba al oro, lo que hace que el oro deje de ser oro. El fuego el oro es sometido a fuego para eso, para eliminar lo que no necesita. Pero ojo, también se dice que el oro pasa y tiene que tener cierta temperatura. No puede tener más temperatura, no puede tener menos temperatura. Tiene que ser una temperatura exacta para que el oro suelte lo que no necesita. Y la prueba de nuestra fe es eso, es que pase por fuego tu fe. ¿Cómo nos comportamos ante las pruebas? ¿Eres como los buff, que son los de home, que corres del peligro? ¿O lo enfrentas el peligro sabiendo que la prueba va a traer su recompensa? Y entonces cuando tú pasas la prueba, entonces Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Pero si no la pasamos, hermano, la provisión jamás va a llegar a nuestros vidas. Hay una historia que dice que en alguna ocasión se estaba incendiando una casa y entonces en la casa estaba un joven de 18 años adentro de la casa. Pero ya el fuego estaba muy extendido en la casa. Y entonces el joven tuvo que subir a la parte más alta de la casa para poder cuidar su vida y preservar su vida. Pero entonces cuando ya estaba muy alto el fuego, la historia dice que entonces el papá llega corriendo y le empieza a gritar: ¡hijo mío, suéltate! ¡Suéltate! Y entonces el hijo le decía: papá, es que yo nada más veo puro humo. Veo fuego, hay oscuridad, yo no te veo a ti. Y entonces el papá le dice: es que debes de entender que lo que importa no es que tú me veas a mí, lo que importa es que yo te vea a ti. Y entonces debes de entender que cuando pasamos por prueba, debes de soltarte, porque Dios está abajo para rescatarte, para darte la provisión que necesitas. Y yo puse esta imagen, hermano, porque a mí me gustaría irme a aventar a uno de esos lugares. Y estudiando, o más bien viendo ahí qué se necesita y todo eso, una de las cosas que te piden es: ven con ropa ligera. No puedes llevar ni celular, ni iPhone, nada, porque yo creo que ahí sale volando en medio del acantilado. Pero debes ir con ropa ligera. Te puedes imaginar, y yo no sé, pero hace poquito me fui a la tirolesa y me costó mucho trabajo aventarme. Ahora, para hacer eso, imagínense el valor que voy a tener, porque voy a hacer manos. Pero quiero que imagines la fortaleza que tiene esta persona para hacer ese salto. O sea, te dicen: ven con una mentalidad de órale, me aviento. Ahora, no sé si lo han visto, pero hay una metodología que es una resbaladilla. Aquí en esta parte pon una resbaladilla. Entonces tú te metes de la resbaladilla y ¡pum! Sales volando. O la otra es que te pones en una silla, te sientas en una silla así como las de plástico. Obviamente pues tú más reforzada. Y te avientas para atrás. ¡Wow! Y en una de esas. ¿Qué fuerza mental debe tener la persona que se deja aventar? Sabiendo que la confianza sobre esta cuerda, oh, qué gran confianza. ¿Qué fuerza debemos de tener para que en el momento de la prueba tú te puedas soltar y decir: oh, mi confianza está en Dios, porque Él es el que me va a proveer? No me importa que Dios me pida a Isaac, porque cuando yo defina que tengo que darle cuello a Isaac, Dios sabe que me va a proveer. Tus sueños no están rotos, tu futuro no está roto, tus pruebas que estás pasando no tienen que truncar tu libertad. Esta ausencia, hermanos, que estamos padeciendo ahorita en nuestro México, no puede delimitar tu futuro. No puedes decir: no, ya me va a dar, ya no. Y ahora resulta que ya se volvió a dar en China, ¿no? Dicen. Entonces, ¿qué otra vez otra cuarentena? La provisión, hermano, cuando entiendas y pases la prueba de fe y te dejes ir, dicen que debes ir súper ligero.
¿no? Y el hecho de ser ligero es que te desprendas de todo, te desprendes de tus títulos, te desprendes de tu capacidad, te desprendes de tu decir yo soy aquí el chuchito cuerero. No, hermano, ante Dios no hay profesiones, ante Dios no hay títulos, ante Dios todos somos iguales. Y todos, hermano, abogados, presidentes, lavaautos, todas las personas son iguales y todos tenemos que pasar la prueba. Todos tenemos que aventarnos para ver si como roncamos lo mismo. Porque cuando no pasemos la prueba de la fe, entonces tenemos que volver a hacer cosas. La prueba refleja lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo la prueba? ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos? Decían hace rato, tienes que alentar. ¿Eres tú, Marina? ¿O quién? No supe ni quién sea. ¿No? Tienes que alentar a las personas. Tenemos que alentar a las personas porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos va a proveer, hermanos. Y a lo mejor dicen, no tengo dinero, pero Dios te va a proveer. Y les voy a decir, de verdad que es Dios tan maravilloso, porque tengo un testimonio, hermanos, y yo se los había dicho, y se los vuelvo a contar hace mucho tiempo que no tenía, que tenía mi trabajo, ¿no? Elvira me regaló, y ya se los había contado, pues se los voy a contar. Me regaló una flor en un vaso rojo, y hasta lo pintó. Y tenía esa flor de papel crepé, y yo la vi y dije, ¡ay, qué bonito! Y lo puse ahí en mis cosas. Y pasó medio año. Y no tenía dinero para pagar mi renta. Dios lo sabe. Y junté todos mis centavos. Y no tenía dinero. Y entonces, todas las pruebas son para tu nacimiento. Y recuerdo que entonces vi el mueble de Elvira y yo dije, pues ¿qué tendrá dentro del vasito? ¿No? ¿Saben cuando uno? Y que le empiezo a picar. Y que lo abro, hermano. Oh, que Dios. Era el dinero de mi renta. Amén. Gloria a Dios. 6 meses. Yo tuve el dinero y no. ¿No? Pero cuando Dios te pone a prueba, Él ya sabe lo que tú necesitas cuando vas a cruzar la prueba. Porque ya tú me hizo sentir el abrir mi cofrecito ese 6 meses antes. Porque Dios sabía que cuando yo tuviera necesidad, ahí va a estar ese vasito con el dinero. Ya después me puse a abrir todos los vasos. No encontré nada. Ese vaso de hermano. No vaya a abrir sus vasos, hermano. Y ahora que he andado en época de vacaciones, Dios me provee. Amén. Hay 2 personas que me han regalado ahorita. Amén. Y me preguntan, ¿cómo vas? Bien. Y les cuento, ¿no? Un chisme. ¿Cómo voy? ¿Y tu dinero todavía te rinde? Y yo sí. Dios, la verdad, hermanos, Dios no me ha dejado ahí. Dios no me ha dejado. Dios no me ha dejado. Si no me manda arroz con salchichas, me manda longaniza en salsa verde con papas. Dios no me ha dejado. Y ahorita que estaba yo armando la predicación, antes de entrar al visto bueno con el pastor, llegó otra persona y me dijo, ¿cómo vas? Bien. ¿Y tu dinero? Bien, gracias a Dios, bien. Y de verdad, hermano, no miento, Dios me ha estirado mi dinero. Y me dijo, ten para que te compres un chuchuco. Y lo abierto, hermano. Que Dios se encargue de multiplicarlo, ¿no? Pero cuando estamos en prueba y obedecemos a Dios y nos dejamos caer en sus manos, sabiendo que abajo del incendio Él va a estar, Dios nos provee. ¿Cómo pasamos las pruebas? ¿Cómo afrontamos las pruebas? Y yo quiero que cierres tus ojos.
porque yo creo firmemente que la obediencia a Dios trae su recompensa y su provisión. Si estás pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, por ansiedades, por problemas que no entiendes por qué te están pasando, yo te diría, obedece a Dios. Si Él te dice que entregues a tu Isaac, entrégale a tu Isaac. Porque no somos nada si Dios no está con nosotros. No somos nada de malo. Un día somos ejecutivos y al día nos corren, al siguiente día y no somos nada, pero en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Si tenemos que pedirle perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Es tiempo de pedirle perdón a Dios, porque esta prueba que estás pasando, te lo digo, lo vas a pasar en el nombre de Jesús. Cuando aprendamos a ser obedientes, cuando aprendamos a soltar todo lo que somos en Dios, a dejar nuestro futuro en Dios, a dejar nuestra carrera en Dios, a dejar con quién me voy a casar en Dios, a dejar si me voy a casar o no, si tengo novia o no, si tengo trabajo o no. Todo lo tienes que soltar a Dios, pero cuando lo sueltes en Dios, tú vas a ver que la provisión de Dios está ahí. Se dice que cuando tú te llegas a aventar de ese emoji, te tienes que preparar, porque ese es adictivo. Eso significa que cuando te avientas, es muy probable vas a querer volverte a aventar, porque ya sabes lo que se siente. Cuando tú y yo pasemos la prueba de la fe y logres tu certificado de tu primer grado, vas a querer volver a aventarte